Joe Biden finalmente decidió abandonar su candidatura a las presidencias del mes de noviembre. En una carta que hizo pública este fin de semana, consideró que es lo mejor para su país y para su partido y respaldó a la actual vicepresidenta Kamala Harris para que sea finalmente la candidata por los demócratas. Y para analizar este tema recibimos con mucho gusto a Claudio Fantini, analista internacional. También, y de paso preguntarte, por supuesto, Claudio, si hay antecedentes de una situación de este tipo en Estados Unidos. Hola Lucía, hola Rosario, un gusto saludarla. Claudio, ¿cómo estás? No son muchos y tal vez de esta característica, o sea que ya siendo el candidato asentado, faltaba nomás la proclamación que eso será en la convención demócrata que se va a realizar en agosto en Chicago, pero ya era oficialmente el candidato. Se corra de la candidatura. No tiene muchos antecedentes. Quizá el caso más parecido es el de Johnson, Lyndon B. Johnson. Él tenía que ir por la reelección, ya habían comenzado las primarias, normalmente desde George Washington en adelante se estableció primero como tradición, luego como enmienda constitucional, que los presidentes pueden ir por una reelección. Siempre el que está en la Casa Blanca haciendo el primer mandato tiene la prioridad en su partido para ser el candidato a la reelección. Y el caso de Johnson fue uno de los pocos en la historia de que dio un paso al costado, abandonó esa candidatura cuando ya habían comenzado las primarias. No había llegado al punto de Biden. Biden recorrió todas las elecciones primarias y fue consagrado por el voto de los afiliados demócratas como candidato. A ese punto no había llegado Johnson, pero fue lo más parecido porque las primarias ya habían comenzado. Hay otros casos de presidentes que se suponía que iban a ir por la reelección y no fueron. Los casos republicanos eh, derivaron en triunfos republicanos lo mismo. Uno, por ejemplo, sin ir más lejos en la historia, fue a comienzos del siglo XX, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt había sido el vicepresidente de McKinley. William McKinley fue asesinado en el primer año del siglo XX, entonces su vicepresidente, Theodore Roosevelt, se convierte en presidente, pero luego no fue por la reelección, fue William Taft, y ganó. O sea, el Partido Republicano retuvo el poder a pesar de que quien se suponía debía ser el candidato dio un paso al costado. Lo mismo pasó en la década del 20 con Calvin Coolidge, que había sido el vicepresidente de Warren Harding y que no fue por la reelección, dejó a su candidato que fue Hoover, Herbert Hoover, quien finalmente ganó la elección. O sea, cada vez que ocurrió en el Partido Republicano, lo mismo ganaron la elección. En el caso demócrata, no. Hay dos casos, el de Johnson, donde su candidato a vice, que era su vicepresidente, Humphrey, Hoover Humphrey, perdió la elección contra Richard Nixon, que era republicano, y el caso anterior había sido el de Harry Truman. Truman había sido el vicepresidente de Franklin Roosevelt, ejerció la presidencia tras la muerte de Roosevelt durante su último mandato y no fue por la reelección, lo dejó a Stevenson, Adlai Stevenson, que era el gobernador de Illinois, muy popular, pero perdió la elección contra el republicano Eisenhower. Bueno, ahora se da de nuevo esto que no es la regla, sino la excepción. Habrá que ver si a esa maldición de que cuando le pasa la pérdida del candidato que era número puesto, en el caso de Lyndon Johnson, porque la guerra de Vietnam, el asesinato de Luther King y las falencias de las enfermedades que le empezaron a agarrar, lo desgastaron mucho y lo hicieron renunciar.
en el caso de Truman porque estaba demasiado debilitada su política, él con su poco carisma estaba muy debilitado. Bueno, habrá que ver si esta vez, cambiando el caballo a mitad del río, como dirían los gauchos, lo mismo pueden ganar los demócratas. Yo no lo descarto. Yo creo que Truman no la tiene asegurada, pero habrá que ver. Bien, Claudia, a propósito, con esto que ha sucedido obviamente con Biden, son muchos los nombres que están en esta danza de cara a lo que sea la candidatura demócrata de cara a las presidenciales, muchos incluso gobernadores con peso político, pero ¿qué tan asegurada está la candidatura de Kamala Harris en esa carrera presidencial? Bueno, Rosario, Kamala Harris parte con una ventaja, la ventaja de ser la vicepresidenta, en donde la debilidad le viene que no brilló todo lo que se suponía que iba a brillar. La otra ventaja de Kamala Harris es que fue la elegida por Joe Biden como candidata a vice, pero no quiere decir esto que institucionalmente tenga que ser su reemplazo, porque en las primarias demócratas no se vota la fórmula presidente-vice, se elige el candidato a presidente y luego, ya elegido, el candidato presidente elige a su vice, a su candidato a vice. Biden primero ganó las primarias y después eligió a Kamala Harris para que repita como su vicepresidenta. Así las cosas, con el paso al costado que dio Biden y como lo dio además, señalándola como heredera natural de esa candidatura, a lo que se agrega una cosa. Constitucionalmente, si un presidente renuncia a su cargo o es corrido del mismo por un impeachment o sacado por la enfermedad o la muerte, quien asume la presidencia es el vicepresidente o la vicepresidenta. Eso se traslada naturalmente al caso de acefalía de candidatura cuando todavía se está en la antesala de la elección, pero no está escrito en ningún lado que deba ser así, por ende, como vos decías, Rosario, hay muchos que tienen fuerza, muchos gobernadores. Está Jay Pritzker, el gobernador de Illinois, un personaje, un tipo con mucho carisma y muy buen gobernador. Está el caso de Gavin Newsom, el gobernador de California, del ala más progresista del Partido Demócrata. Está incluso otra mujer, Gretchen Whitmer, la gobernadora del estado de Michigan, que además de ser muy popular en Michigan, el estado que ella gobierna, trascendió como figura las fronteras de su estado cuando organizaciones de ultraderecha intentaron secuestrarla en un par de oportunidades, estar en la mira de la ultraderecha hasta el punto de querer eliminarla o por lo menos secuestrarla, la convirtió en una figura muy visible. Yo, Rosario, si tengo que apostar o decir cómo me parece que quedará finalmente la fórmula, creo que la ventaja de Harris es que es la que está más visible y si los demócratas deciden no perder más tiempo del que ya se perdió y instalar la figura y apoyarla todo lo posible, visibilizarla todo lo posible. Por eso, si deciden empezar cuanto antes la campaña, bueno, el número puesto es Kamala Harris y me parece que lo lógico sería que lleve a Gavin Newsom, el gobernador de California, como candidato a vicepresidente. Es un hombre muy popular, gobierna el estado más populoso de los Estados Unidos, el que más votos da y por tanto el que más electores coloca en el colegio electoral. Esa posiblemente termine siendo la fórmula, pero está todo por decirse, la palabra la tienen los afiliados demócratas y todo quedará consolidado en la convención demócrata de agosto. Bien, muchas gracias, Claudio. Veremos entonces qué sucede en los próximos días respecto a esto y cómo se definirá lo que será esta carrera presidencial en los Estados Unidos. Muchas gracias, buena jornada y buena semana. Abrazo, Rosario, abrazo, Lucía, hasta cualquier momento.
Seguimos con este tema porque tanto Kamala Harris como Barack Obama mostraron su respaldo a Biden, mientras que Donald Trump dijo que el mandatario de 81 años nunca estuvo apto ni para ser candidato ni para ser presidente. El expresidente y candidato republicano Donald Trump publicó un mensaje en su red social Threads en la que afirmó que Biden nunca estuvo en condiciones de servir como presidente. El corrupto Joe Biden es el peor presidente, por mucho, en la historia de nuestra nación. Ha hecho todo lo posible para destruir nuestro país, desde nuestra frontera sur hasta el dominio de la energía, la seguridad social, la posición internacional y mucho más. Fue aniquilado en un debate que sacudió la tierra y ahora los corruptos y radicales demócratas lo están tirando por la borda. No estaba en condiciones de servir desde el principio, pero la gente a su alrededor mintió a Estados Unidos sobre su completa y total demencia mental, física y cognitiva, escribió. Quien quiera que la izquierda ponga, ahora será más de lo mismo. Hagamos a América grande de nuevo, expresó. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, de 59 años, se expresó tras el respaldo de Biden para sucederlo en la candidatura demócrata a las presidenciales del 5 de noviembre. A través de un comunicado aseguró: "Me siento honrada de contar con el respaldo del presidente y mi intención es ganar esta nominación. Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata y también a nuestra nación". El expresidente Barack Obama manifestó su apoyo a Biden y expresó que ha sido uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. A través de un comunicado elogió su desempeño en el cargo y sus políticas durante toda su carrera y destacó que sabe que Biden no tomaría esta decisión si no creyera que es lo mejor para Estados Unidos. La decisión de Biden a 4 meses de las elecciones generó impacto en otros jefes de Estado, como el caso del español Pedro Sánchez, quien elogió la determinación y liderazgo del mandatario estadounidense y aseguró que Biden siempre había luchado por la libertad y la democracia. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, envió un mensaje a Biden en el que le agradeció por su respaldo inquebrantable a su país tras la invasión por parte de Rusia en febrero del 2022, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, expresó respeto a la decisión de Biden y abogó por continuar trabajando juntos durante el resto de su presidencia.